Hola, ¿cómo están? Bueno, no estaba planeado hacer esta parte de la clase de cuello, pero me parece que amerita hacer por lo menos un breve recorrido por este tema de la faringe, porque es verdad que por ahí en los preparados no se puede ver bien cómo está formada, cómo está constituida y por ahí cuesta un poco como poder entender. Así que me pareció hacer como esta clase extra de faringe. Así que vamos a ver cómo está dividida, de manera también funcional, cómo está constituida, cuáles son sus músculos y por supuesto todo lo que tiene que ver con la descripción de cada uno de los órganos, que va a ser también incluir la irrigación, la inervación y en este caso hacer como un resumen de cómo se da la deglución, porque en ella participan diferentes zonas y diferentes músculos. Para empezar, vamos a decir entonces que la faringe es en realidad, en lugar de un órgano tubular, es como un conducto pero que está abierto hacia la región anterior, ¿sí? Es un tubo muscular, que estos músculos están en su parte posterior y lateral, como si fuera, ¿no? Si yo abro la mano queda de esta manera, y en la parte anterior es abierto hacia diferentes estructuras, hacia las fosas nasales, hacia la cavidad bucal y hacia la laringe, ¿sí? Si vemos en esta imagen que es un corte sagital paramediano, porque estamos viendo justo el tabique nasal, vamos a ver que esta estructura por la que estoy pasando el puntero es la faringe y que la faringe en su parte inferior se va a continuar con el esófago, que va, ahora sí, es un tubo muscular que va a pasar el alimento o el bolo alimenticio desde la faringe hasta el estómago, ¿sí? Con lo cual en su trayecto no solamente va a tener una parte cervical, sino también una parte torácica y abdominal una vez que atraviese el diafragma y finalice en el estómago. La faringe entonces, como les decía, es esa estructura que va a partir o se va a insertar en la parte basilar del occipital, en el tubérculo faríngeo, ¿no? Que es como si fuera un granulito que está en la región anterior al foramen magno, en la exobase, que se va a insertar ahí y va a descender hasta aproximadamente la cervical número 6 para continuarse con el esófago, ¿no? Si vemos nosotros en esta imagen, por supuesto que esto es posterior. Acá estamos viendo el arco anterior de la primera vértebra cervical, el diente del axis, tercera cervical, cuarta, quinta, sexta, ¿sí? Y justo vemos que a este nivel tenemos el cricoides, pintado ahí de celeste como uno de los cartílagos de la laringe. Entre el cricoides y los cuerpos vertebrales está la faringe, ¿sí? Y se continúa ya como esófago. Bien, ¿para qué sirve esta estructura? Bueno, en realidad este conducto participa en dos funciones principales que tienen que ver la de conducir el aire hacia la laringe, desde las fosas nasales hacia la laringe, y conducir el bolo alimenticio desde la cavidad bucal hasta el esófago, ¿sí? Con lo cual participa tanto en la respiración como en la digestión. Pero además actúa como una caja de resonancia por su estructura y por las inserciones que tiene para la emisión del sonido. Bien, podemos observar acá en esta que es una imagen de la faringe, esto es anterior, esto es posterior, ¿sí? Lo que estamos observando es que en esta región anterior vemos como reparo óseo, hueso ioides, la membrana tiroidea y acá la laringe constituida en este dibujo por el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, su continuación en la tráquea. Y todo lo que está pintado de este verde, esta parte ya es esófago, pero todo lo que está desde esta línea hacia superior, hacia la base del cráneo, es toda la faringe, que en este caso la encontramos cerrada, porque esa pared posterior y lateral está formada por unos músculos que se llaman músculos constrictores, que tienen direcciones de fibras musculares semicirculares que van hacia anterior para poder abrirse en estas estructuras que nombré recién, ¿sí? Pero si la vemos como en conjunto, la veríamos así, como este órgano que se encuentra en el eje visceral del cuello, en la región medial, y que está formado íntegramente por músculo. Entonces, tiene tres aberturas hacia la región anterior. Una se llama rinofaringe o nasofaringe, que es la abertura a través de las fosas nasales.
La otra es la orofaringe o bucofaringe hacia la cavidad bucal y finalmente la laringofaringe, que es la continuación. En este caso es una vista posterior de la laringe, esto es superior, es la base del cráneo, esto es inferior, y lo que estamos observando es, esta vista posterior fue seccionado, el RAF en donde se encuentran las fibras circulares de estos músculos constrictores de la faringe, seccionado y fue abierto para que podamos ver esta parte más anterior de ella, ¿sí? Entonces acá vemos su primera abertura, que es la rinofaringe, que se va a comunicar con las fosas nasales a través de las coanas, ¿sí? Que esto ya lo vimos para el primer examen. Si nos volvemos a la imagen que vimos al inicio, que es este corte sagital paramediano, vamos a encontrar que a esta altura tenemos las coanas, con lo cual pasa de las fosas nasales hacia la primera parte de la faringe llamada rinofaringe, que va desde la base del cráneo, ¿no? Desde esta porción basilar del occipital, y desciende hasta el comienzo del velo del paladar. ¿Bien? Y hay una particularidad en la rinofaringe, y es que se encuentra, como ustedes ven acá, como este rodete, ¿sí? Que es lo que estamos viendo es como la parte de mucosa, pero en el interior de ese rodetito encontramos un cartílago, ¿sí? Que se llama la trompa auditiva o trompa de Eustaquio. La trompa auditiva es justamente es un conducto que va desde la rinofaringe hasta el oído medio y lo que hace es equilibrar la presión que hay en el interior del cuerpo y en la presión exterior, ¿no? Del medio externo. Esta regulación de presiones, que no es igual, permite que, por ejemplo, cuando estamos bajo del agua, no ingrese el agua por dentro de los oídos y la traguemos, ¿sí? Y muchas veces se tapa algún proceso infeccioso donde se acumula moco, se tapan como esta comunicación, ¿sí? Sentimos como si estuviéramos todo el tiempo abajo del agua, como no poder escuchar bien. Esta trompa justamente auditiva, perdón, tiene una dirección que es oblicua, ¿sí? No está derecha, no es horizontal, sino que es oblicua y que eso es necesario. Así que justamente si hay moco se deslice hacia la rinofaringe. Bien. Luego encontramos la orofaringe, que por supuesto va a tener comunicación con la cavidad bucal, con la boca, bien, que va a estar a esta altura. Y esta formita, esta abertura, es a través del istmo de las fauces. Cuando hablamos algo que tiene un istmo, hablamos algo que se achica, ¿sí? Que se angosta. Y es justamente esta región de acá, ¿bien? Esta región de acá es el istmo de las fauces, el límite entre la orofaringe y la cavidad bucal. Si ustedes se ponen frente al espejo y abren la boca, van a ver que tienen como dos arcos a ambos lados del final, donde está la raíz de la lengua, esa parte final de la lengua, y eso que se ve atrás de todo, cuando nosotros abrimos la boca, que a veces cuando tenemos un proceso como por ejemplo una angina, que nosotros decimos dolor de garganta nos estamos refiriendo a la faringe, ¿no? Es una faringitis. Vemos a veces placas o vemos que está irritado. Bueno, esa pared que está ahí atrás, eso ya es faringe, ¿sí? Y vamos a ver algo interesante, que es cómo está delimitado este istmo de las fauces. Pero antes de eso, me voy un poco de tema, pero es para explicar cómo está formado el velo del paladar, porque va a tener que ver con lo que vamos a ver a continuación. Cuando nosotros hablamos del paladar, nos vamos a referir que hay 2/3 de ese paladar, que es un paladar duro, que está formado por hueso, por el maxilar y por el palatino, ¿sí? Y una región de un paladar blando, que es el tercio posterior, que es esta parte de acá, que está formado por músculos, justamente. Si ustedes tienen con la lengua, se recorren el paladar tocándolo, van a ver que todo es duro, duro, duro hasta al final, ¿sí? A veces, según el largo de la lengua, llegan o no. Pero ahí es el fondo, donde ven como lo que llamamos campanita, que en realidad es un músculo que está en la región media, como que cuelga. Eso es parte del velo del paladar. ¿Por qué se le llama velo del paladar al paladar blando? Justamente porque en los movimientos, hace movimientos como que caen como un velo para cerrar la estructura y que lo que nosotros estemos comiendo o tomando no vaya a la nariz, ¿sí? Entonces ese velo del paladar asciende o desciende si bien o estamos respirando o si tenemos como por deglutir. Obviamente que esto a veces falla, ¿no? Y a veces si estamos tomando una coca y nos reímos, nos sale después por la nariz. A veces puede fallar.
Este velo del paladar está constituido por varios músculos, ¿sí? Por el músculo palatogloso, que es un músculo que va del paladar a la lengua, de ahí su nombre. El músculo palatofaringio, que va del paladar y constituye un músculo de la faringe, ¿sí? El músculo de la úvula es esa campanita que nosotros nos vemos en el medio ahí cuando hablamos y que si hacemos se tiembla y lo vemos en el espejo. Y después dos músculos que nos los vamos a encontrar en general, que son el músculo elevador del velo del paladar y el músculo tensor del velo del paladar. Estos justamente son dos músculos que lo que hacen es ascender, ¿no? Que esto que está como hacia abajo ascienda y tape esta parte para que lo que estamos ingiriendo no venga a las fosas nasales. ¿Bien? Este palato gloso y palato faringio, o sea, son estos dos músculos que parten del paladar, forman dos arcos. Los dos arcos anteriores está formado por mucosa y en el interior de esa mucosa los músculos palato gloso a cada lado y en el pilar posterior está formado por mucosa que en su interior está el músculo palato faringio. Bien, y lo vemos así, si nosotros piensen, esto es un corte horizontal, ¿no? A nivel digamos, a nivel de la boca, del nivel medio de la boca, donde hacia posterior vemos parte de la columna cervical y en la región anterior estamos observando la mandíbula con sus dientes, con la lengua. Y lo que vemos ahí, esto que está acá, es la entrada a la laringe, ¿sí? Que esto ya lo habíamos visto, se ven ahí las cuerdas vocales, los vestíbulos, etc. Esto que está acá es la epiglotis, con lo cual estos como espacios que quedan a ambos lados de la epiglotis es la faringe, ¿sí? Es la continuación de la faringe para continuarse con el esófago. Entonces, miremos en esto que es lo que es el istmo de las fauces, ¿no? Lo que yo les decía recién es que teníamos como músculos que constituían el paladar blando o el velo del paladar, que son sinónimos. Teníamos el elevador del paladar blando y el tensor del paladar blando, que son los músculos que vemos acá, el músculo de la úvula, esa campanita que queda ahí, y los dos pilares. Los pilares anteriores están formados por el músculo palatogloso y los pilares posteriores formados por el músculo palatofaringio. En el centro encontramos la amígdala, ¿sí? O tonsila, también lo pueden encontrar con eso. Hay personas que cuando abren la boca y se miran al espejo no la tienen porque se operaron de las amígdalas cuando estaban muy crecidas o se hacían muchas anginas a repetición. Y otras personas que las tenemos y se ven como algo medio gordito entre los dos pilares. ¿Bien? Ahora, después, por supuesto, que tenemos la lengua y acá tenemos músculos que parten de la lengua. La lengua tiene músculos que le son propios, se llaman músculos intrínsecos, músculo longitudinal superior, inferior, transverso, etcétera, que nosotros no los vamos a poder ver porque están ahí adentro, digamos, y no los podemos diferenciar. Y esos son los músculos intrínsecos de la lengua, son los que van a cambiar la forma de la lengua. Si la aplano, si le hago como la acanalo, ¿no? Como cuando la lengua queda así. Y las diferentes formas de la lengua, y los músculos extrínsecos que van a ir de la lengua hacia otro lugar, van a ser músculos que lo que hagan es movilizarla, ¿sí? Por ejemplo, para hablar. Entonces, si elevo la punta de la lengua, si la bajo, la muevo para un lado o para el otro, para masticar, etc., ¿sí? Uno de esos músculos que venimos nombrando porque estaban presentes en los triángulos del cuello y todo, es el hiogloso. ¿Sí? Nosotros vamos a tener el miloioideo acá, pero el hiogloso está en los costaditos, en íntima relación con la arteria lingual, por ejemplo, y es un músculo extrínseco de la lengua que va desde el hueso hioides hacia la lengua. ¿Sí? Pero para no distraer más, el istmo de las fauces, entonces, que es ese límite entre la boca y la orofaringe, está formado por el fondo de la raíz de la lengua, el palato faringio a ambos lados y el músculo de la úvula en el centro, como si yo quisiera formar un semicírculo con esos límites. La raíz de la lengua o la región más posterior de la lengua, la úvula y a ambos lados los pilares posteriores, o sea, los pilares formados por el músculo palatofaringio. Ese es el límite entre la boca y la faringe que se llama istmo de las fauces. ¿Bien? Y lo vemos así, no es una foto mía, estaba en internet, pero ustedes van a ver lo mismo si se miran en el espejo y van a encontrar que esto es paladar blando, ¿sí? El velo del paladar, el músculo de la úvula, y acá tenemos los pilares anteriores, donde va a estar el palatogloso, y los pilares posteriores, donde va a estar el palatofaringio. En este caso, lo operaron de las amígdalas.
Y eso que vemos ahí es la faringe, ¿sí? Eso que vemos ahí es la faringe. Y acá la raíz posterior de la lengua. Con lo cual, si tuviera que dibujar el istmo de las fauces, lo que haría es hacer esta línea, una línea acá, así, así y así. De esa manera, entonces, quedaría el istmo de las fauces. Acá, ahí, ahí y así. Bien. De hecho, y ya que se van a estar mirando en el espejo, observen también que si separan, esto no tiene que ver con la faringe, pero ya que están, si ustedes separan la mejilla con el dedo y se observan a la altura de la segunda muela de arriba, van a ver sobre la cara interna de lo que llamamos mejilla, como un agujerito, ¿sí? Está como alrededor, como más elevado, y eso va a ser la desembocadura del conducto de la glándula parótida, donde va a salir la saliva, ¿bien? Y eso se puede ver, ya que se van a ver. Bien, y es de lo que les decía antes, ¿no? De estos músculos extrínsecos de la lengua. Uno ya lo vimos, es el hiogloso, que es el que vemos acá, pero después hay otros dos. Uno se llama geniogloso, que es este que vemos acá, que va a ir de la lengua hacia las apófisis geni de la mandíbula, ¿bien? Tenemos el geniogloso, el genioideo, ¿bien? Y el vientre anterior del digástrico, ¿no? Y el miloioideo. Pero acuérdense que tenemos uno que se llama genioideo, que es un músculo supraioideo, y otro que es geniogloso, que es un músculo de la lengua, ¿bien? Que van al mismo lugar. Y el tercer músculo que vemos acá es el estilogloso, que va de la apófisis estiloides hasta la lengua. Estos tres músculos, junto con el palatogloso, van a movilizar la lengua, ¿sí? Y los músculos que son intrínsecos, lo que van a ser inervados por el hipogloso, van a modificar la estructura de la lengua. Le van a dar como las distintas formas a la lengua. Y finalmente, la última parte de la faringe, la laringofaringe, que es la comunicación, ¿no? De la faringe a la entrada. Esta sería la entrada a la laringe. Esto es la epiglotis que se cierra y tapa la entrada para que se pueda continuar con el esófago, ¿no? Y es lo que vemos acá. Esto viene en la faringe y esta estructura justo a este nivel encontramos entre la parte posterior del cartílago tiroideo y la epiglotis, encontramos la entrada a la laringe, con lo cual eso es la laringofaringe, ¿sí? Acá tenemos laringe con tráquea y acá sigue faringe y continúa como esófago. Bien, les dije entonces que estaba constituida por músculos. Hay tres músculos constrictores pares, ¿no? Serían tres de un lado, tres del otro, que se encuentran en la línea media formando el rafe faringio, que es esta como parte más blanquecina, que es donde se insertan los músculos que vienen de ambos lados. Y estos músculos constrictores están dispuestos como si fueran las tejas de un techo, ¿no? Que van como así, como las escamas de un pez, como que encastran uno con otro, como en bisel. Y de esa manera tenemos un músculo constrictor superior, un músculo constrictor medio y un músculo constrictor inferior, que cierran toda la parte posterior y lateral de la faringe. Este músculo constrictor superior es el que nace de la base del cráneo. Se inserta en la línea media, en el tubérculo faringio, en la porción basilar del occipital, y se une a la membrana occipitofaringia, ¿sí? Que está unida obviamente a la base del cráneo, y se va a dirigir hacia la parte de... se va a dirigir hacia la mandíbula, ¿sí? Recorre toda esta parte de acá y se dirige hacia la mandíbula, en la región más posterior de la línea miloioidea. Luego tenemos el constrictor medio, que parte obviamente de esas fibras y se va a dirigir hacia huesoioides en la región más posterior. Y finalmente el constrictor inferior, que va a ir de ese rafe medio y se va a ir a insertar finalmente a la región posterior, ¿no? de este borde posterior del cartílago tiroides, de la laringe, ¿sí? Estos músculos constrictores entonces, justamente por la dirección de sus fibras, lo que van a hacer es comprimir primero el superior, el medio y el inferior como si fuera una onda peristáltica para poder hacer pasar todo el bolo alimenticio hacia el esófago, ¿sí? Como que empiezan a hacer como si fuera que quiero, no sé, decorar una torta con crema, ¿no? Que pongo en esa manga, yo debo apretar primero la parte de arriba para que no sé, tengo un tubo de mayonesa, necesito primero apretar desde arriba para que pueda salir eso, ¿sí? Entonces aprieta, aprieta, aprieta y va bajando el bolo alimenticio.
Pero además tenemos otros músculos de la faringe, que son el palatofaringio, que lo acabamos de ver, que es el pilar posterior del velo del paladar, ¿sí? Que parte, esto miren, es la base del cráneo. Tenemos acá la laringe, ¿sí? Tenemos acá la faringe, el esófago que se continúa, y vemos como esto es parte del paladar, ¿sí? Acá están las coanas, se ven los cornetes a ambos lados, dos cornetes, dos cornetes. Esto que está en blanco es la parte cartilaginosa de la trompa auditiva o trompa de Eustaquio. Y lo que estamos viendo acá pintado de verde es el palatofaringio, este músculo que forma el pilar posterior del velo del paladar, que va justamente desde el paladar hasta la faringe. Y acá vemos, ¿no?, la úvula en el centro. El otro es el salpingo faringio. Salpingo es porque viene de la trompa, de la parte cartilaginosa de la trompa auditiva. Salpingo significa trompeta, ¿no? Esto que tiene forma de trompa, forma de trompeta, como el final de una trompeta, viene de ahí. Lo mismo vamos a ver con las trompas uterinas después, que cuando uno, por ejemplo, no sé, nosotros no, pero en la operación de las trompas uterinas o las trompas de falopio, se llama salpingectomía, por ejemplo, porque salpingo viene de trompas, de trompeta, ¿sí? Entonces tenemos el salpingo faringio, que va desde la trompa auditiva hacia la faringe, y finalmente el estilofaringio, que va de la apófisis estiloides hasta la faringe. Estos tres tipos de músculos lo que hacen es movilizar o elevar la faringe, ¿sí? Y a su vez van a actuar sobre la modificación de dirección que tiene esta trompa auditiva. Ahora, entre los pliegues de los músculos constrictores de la faringe existen aberturas o espacios que permiten que haya estructuras que lo atraviesan, que entren o que salgan a la faringe, ¿sí? De esta manera la vamos a ver. Acá tenemos el primer músculo, el constrictor superior, el constrictor medio y el constrictor inferior, ¿sí? Entonces, constrictor superior, el medio y el inferior. Acá vemos como el constrictor superior viene de la base del cráneo y se dirige hacia la mandíbula, el constrictor medio va hacia el hueso hioides y el constrictor inferior va hacia la región posterior del cartílago tiroides de la laringe, ¿sí? Entonces lo que vamos a observar es que los espacios que están acá en verde son estos hiatos o aberturas que existen entre los músculos constrictores. El primero que vemos es el que se da entre la base del cráneo y el constrictor superior. Y a través de esa abertura pasa el músculo elevador del velo del paladar y está el músculo de la trompa auditiva, ¿sí? Que es lo que veíamos recién. En el segundo espacio que se va a dar entre el constrictor superior y el constrictor medio vemos al músculo estilofaringio, que es este que estamos observando acá, y va a pasar también por esta abertura el nervio glosofaringio. Es por eso que es tan profundo que nosotros no lo vamos a poder observar en las disecciones que tenemos del cuello, ¿sí? El otro hiato u orificio está entre el constrictor medio y el constrictor inferior, y a través de ese espacio vamos a ver pasar la rama interna del nervio laringio superior, que es la rama del neumogástrico, y los vasos laringios superiores, que son ramas de los vasos tiroides superior, que vienen de la carótida. Y finalmente, por debajo del constrictor inferior, y el esófago, ¿no?, donde ya comienza el esófago, vemos pasar el nervio laringio recurrente, que es el laringio inferior, es la rama del neumogástrico, y la arteria laringea inferior. ¿Bien? ¿Cómo está entonces irrigada la faringe? Bueno, la faringe está principalmente irrigada por la arteria faringe ascendente, que es una de las ramas colaterales de la arteria carótida externa. Nosotros en esta imagen vamos a ver que tenemos un tronco común, bueno, de este lado, después los vamos a ver la diferencia, tenemos la arteria subclavia y la arteria carótida. La arteria carótida común asciende a ambos lados del cuello sin dar ninguna rama, hasta que a la altura del cartílago tiroides de la laringe se dividen sus dos ramas. En la arteria carótida externa, que da ramas en el cuello, y la arteria carótida interna, que continúa hacia superior para ingresar al cráneo y dar irrigación al encéfalo o parte del encéfalo. La carótida externa, entonces, lo vuelvo a nombrar, que nunca está de más, da tres ramas por su borde anterior, que van a ser, en este caso, la arteria tiroidea superior, la arteria lingual y la arteria facial, ¿sí? Entonces, me voy a acercar en este dibujo, la arteria tiroidea superior
la arteria lingual y la arteria facial, que es esta que observamos acá, ¿sí? Acá como no que esta es la arteria facial y esta chiquita que vemos ahí es la arteria lingual, ¿bien? Por su borde posterior va a dar otras dos ramas, que son la arteria occipital y la arteria auricular posterior. Y por la cara profunda de esta arteria carótida externa va a dar la rama faringea ascendente, que es la que está pintada de verde, por su borde, que es esta que asciende, 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 para buscar, por supuesto, la faringe, ¿sí? Entonces la arteria faringea ascendente es la única que da la rama la única rama que sale por la cara profunda de la arteria carótida externa. Después la carótida externa llega a la altura de la articulación temporomandibular y se divide en sus dos ramas terminales, que son la maxilar interna, que veíamos sus ramas. De ella van a ser, por ejemplo, la arteria palatina ascendente, que también va de irrigación a la faringe, a la altura de la bucofaringe. Y va a dar, por supuesto, otras muchas ramas. Y la otra rama terminal es la temporal superficial, ¿no? Que estaba como a esta altura. ¿Cómo está inervada la faringe? Si, si bien no nombro las venas tienen el mismo nombre y un recorrido inverso, ¿no? Para ir a drenar a la vena yugular interna. En el caso de la inervación, tiene una inervación que es muy rica, es una inervación tanto motora como sensitiva, que va a dar información en la deglución, información que es involuntaria, ¿no? Está inervada a través del sistema autónomo, ¿bien? Entonces, va a dar al nivel de la rinofaringe, se va a encargar de la sensibilidad de esa zona, se va a encargar el nervio maxilar, que es la segunda rama del nervio trigémino, ¿sí? ¿Se acuerdan que el trigémino daba tres ramas? Las tres ramas tienen información sensitiva y solamente el ramo mandibular tiene información motora para los músculos de la masticación. Pero en este caso estamos hablando de la mucosa de la faringe, a nivel de la rinofaringe, el que se va a encargar de esa sensibilidad es el nervio maxilar, que es rama del trigémino, ¿sí? Bien, y luego la bucofaringe y la laringofaringe, toda la sensibilidad va a estar dada tanto de manera sensitiva, obviamente la sensibilidad, pero también la movilización de los músculos de la laringe van a estar dados por el plexo faringeo, que está conformado por ramas del nervio glosofaringeo, que en general se encarga de la parte más superior de la faringe, de la inervación de la parte más superior, y por ramas del nervio neumogástrico vago, que entre ellas van a formar este plexo faringeo, que van a dar inervación tanto sensitiva como motora para la faringe. Y algo para agregar acá es este espacio que por muchos años se llamó espacio maxilovertebrofaringio y que de hace un poquito más de 10 años cambió el nombre para llamarse espacio perifaringio, que es el espacio que está alrededor de la faringe, que les muestro acá de qué se trata. Es un corte horizontal hecho a nivel de C2, a nivel de la segunda vértebra cervical, segunda, tercera vértebra cervical, ¿sí? Y en este dibujo, ahí puse los autores, pero en este dibujo me parecía que estaba muy claro y además estaba con todas las referencias para que ustedes lo tengan. Miren, esto es interno y esto es externo, ¿sí? Acá tenemos parte de la mandíbula, acá tenemos la faringe, y acá tenemos parte del cuerpo de la segunda vértebra cervical. Entonces, tenemos a través de las diferentes aponeurosis un espacio que se llama retrofaringio y un espacio que se llama laterofaringio por estar al lado de la faringe, ¿sí? Y como reparos óseos, además de encontrar el cuerpo de la vértebra, encontramos parte de la mandíbula, como les decía antes. Bien, con toda la piel y la capa adiposa debajo de la piel que conforma la que conocemos como mejilla, ¿sí? Entonces, lo que estamos observando acá es cómo se distribuyen los distintos elementos, pero sobre todo cómo se distribuyen las arterias y las venas y los nervios, ¿sí? Entonces vamos a ver, tenemos la faringe sin ningún misterio más, el cuerpo de la cervical, donde vamos a encontrar en la parte más anterior todo lo que tiene que ver con los músculos prevertebrales. Sí es importante que a ambos lados vamos a encontrar la cadena simpática, ¿sí? Como ya habíamos visto, parte del sistema autónomo.
Encontramos la mandíbula y a ambos lados los músculos, que son de la masticación en este caso, el macetero en la parte más externa y en la parte interna el pterigoideo medial. Hacia posterior encontramos la apófisis mastoides, ¿sí? Como parte del hueso temporal, donde vamos a ver dos músculos que se insertan en relación a ella. Externamente el esternocleidomastoideo más profundo, el vientre posterior del digástrico. Y otro reparo óseo que vamos a encontrar es la apófisis estiloides, también parte del hueso temporal, y como si fuese una florcita, salen tres músculos de ella. El estilofaringio, que vimos recién, como uno de los músculos elevadores de la faringe. El estilogloso, como parte del músculo de la lengua, músculo extrínseco de la lengua. Y el más externo, el estiloioideo, uno de los músculos supraioides. ¿Bien? Como si fuera un ramillete, como los pétalos de una flor. Y esto que encontramos acá, entre la apófisis mastoides hacia posterior y la mandíbula hacia anterior, en realidad está como tapizándola por delante del conducto auditivo externo, encontramos la glándula parótida, la gran glándula salival que se encuentra a ambos lados en las mejillas. ¿Bien? De hecho, muchas veces no se nota, pero por ejemplo, frente a un proceso viral, podemos tener una parotiditis, que es lo que conocemos como paperas. ¿Bien? Esta glándula está salival desde las principales, después tenemos las glándulas submandibulares y las sublinguales, que son como las glándulas accesorias. Todas tienen un conducto que desembocan dentro de la boca, como por ejemplo este que vemos acá, que es el conducto parotidio, que va por encima del músculo macetero, perfora el músculo buccinador y finaliza al interior de la boca a nivel del segundo molar superior de cada lado, como les decía hace un ratito. Las glándulas submandibular y sublingual desembocan ahí, ¿no? Como a ambos lados del frenillo de la lengua, que es donde se junta saliva. Y lo que tiene de particular, entre otras cosas, esta glándula, además de toda la celda que la recubre, ¿no? Y todas sus relaciones, es que en el interior está atravesada por arteria, vena y un nervio. Está atravesada por el nervio facial. A partir de su borde anterior, el nervio facial va a empezar a distribuir sus ramas terminales para la cara. Y lo que tiene de particular esto es que está atravesada por este nervio, pero que este nervio no la inerva, sino que es inervada por el glosofaringio, ¿sí? Después tenemos que también está atravesada por la arteria carótida externa y en el espesor, cuando llega a la articulación temporomandibular, se divide en sus ramas terminales, la temporal superficial y la arteria maxilar interna. Y también está atravesada por la vena retromandibular y una vena que viene desde la región posterior para unirse y formar a la vena yugular externa. La vena yugular externa es una vena superficial porque se encuentra entre la piel y la aponeurosis, es la que nosotros podemos ver a través de la piel, que recoge la sangre, toda esta parte de manera superficial, y que desciende por el cuello superficialmente al esternocleidomastoideo hasta llegar a esta altura, ¿sí? Por encima de la clavícula, que perfora la aponeurosis, se hace profunda para drenar directamente en el confluente yugulo-subclavio, o sea, en la unión entre la vena subclavia y la vena yugular interna. Y después lo que vamos a ver es la constitución del paquete vasculonervioso del cuello, que está constituido por la arteria carótida interna. Recuerden, a este nivel ya estamos en la parte superior, en C2 ya pasamos el cartílago tiroides, con lo cual estamos en un nivel más superior, ya está dividida, ¿no? La arteria carótida interna y la vena yugular interna, que trae toda la sangre venosa del encéfalo. Y el nervio vago, que se encuentra ahí como oculto entre estos dos vasos, ¿no? Y como el nervio sale junto con la vena yugular, pero además sale del foramen yugular con otros dos nervios, esos dos tienen que estar muy cerquitas. Uno es el glosofaringio, bien profundo, y enseguida se va hacia la faringe, por eso es que nosotros no lo podemos ver en el cuello. Y en la región posterior, el accesorio, el número 11, que se va a ir a cuello y va a dar inervación al esternocleidomastoideo y al trapecio. ¿Bien? Después, por supuesto, va a haber ganglios linfáticos y más profundamente vamos a ver el hipogloso, que sale por el foramen del hipogloso a nivel del occipital, que hace como esta amaquita acá y aparece y desaparece para ir a inervar los músculos de la lengua. Y finalmente, algo que me parece que está bueno de por ahí entender es todo lo que se da en algo que hacemos constantemente, que es deglutir,
porque no solamente es el alimento, sino también es la saliva, ¿sí? Y en ese proceso todo lo que está involucrado, ¿no? En esto que nosotros vemos ahí como un GIF, un videíto que se va repitiendo, vemos todos los movimientos que se tienen que dar al unísono para que eso se pueda dar, ¿sí? Primero lo que necesitamos es la contracción de los músculos suprayoides, que lo que van a hacer es elevar el hueso ioides y adelantarlo, de manera que esta parte se comprime y que la lengua pueda estar pegada al paladar. Y cuando la lengua se pega al paladar, el único lugar que tiene para irse ese bolo alimenticio es para atrás, ¿no? Porque estamos sellando la región de adelante, entonces la única forma que le queda o el único camino que le queda es ir hacia posterior, ¿bien? Lo otro que va a suceder es que el músculo tiroideo, que es ese músculo cortito que nos cuesta ver cuando vemos los músculos infrayoides, lo que va a hacer al contraerse, como el ioides se hace superior, ese músculo se contrae, tira de la laringe, porque está inserto en el cartílago tiroides, y lo que hace es elevar la laringe y acercarla mucho al hueso ioides. De esa manera, lo que va a suceder es que la epiglotis se va hacia atrás, ¿no? En esta parte acá, ¿ven cómo este es el hueso ioides? Sube, asciende la laringe y cuando asciende, la epiglotis desciende y cierra la entrada a la laringe, ¿sí? Lo otro que va a suceder en ese momento es que esto que es el velo del paladar se va a elevar y se horizontaliza, justamente para evitar que el bolo alimenticio cuando esté en esta altura se vaya hacia las fosas nasales. Y esa elevación y horizontalización del velo del paladar va a estar dada por el músculo elevador del velo del paladar y el músculo tensor del paladar, ¿sí? Al mismo tiempo, lo que va a suceder es que la lengua va hacia atrás empujando el alimento, como les decía antes, y esto va a estar dado prácticamente por dos músculos, el hiogloso y el estilogloso, ¿sí? Que va a mandar el bolo alimenticio hacia el istmo de las fauces. Ahora, en esa región del istmo de las fauces, si el alimento es muy grande, con lo cual es peligroso digerir, tragarlo, digamos, de esa manera, lo que va a suceder es que el palato gloso y el transverso de la lengua, que es un músculo intrínseco de ella, se contraen por reflejo y evitan que esa parte grande pueda ser tragada, y lo que hacemos es llevarlo hacia adelante, ¿no? Como si fuese no es una arcada, pero es un reflejo de sacar eso que resulta peligroso para deglutir. Luego lo que sucede es que cuando llega la orofaringe, que es esta parte de acá, ¿no? Todo esto es la faringe, entonces esta región de acá, cuando llega a la orofaringe se produce el reflejo de deglución. O sea que esto es importante, la deglución es un reflejo. Todo lo que llega ahí vamos a tener el reflejo de tragar, ¿sí? Con lo cual, por ejemplo, si todos en algún momento nos hicimos un hisopado, por ejemplo, en el COVID, cuando le ponían el hisopo que llegan hacia la faringe, ¿no? El reflejo es como de tragar y eso después genera como náuseas, ¿no? Pero eso, la deglución es un reflejo. Y luego de eso pasa al esófago, ¿sí? Para continuarse luego con los movimientos peristálticos de los músculos hacia el estómago. Ahora, todo este proceso necesita que todos los nervios que inervan cada una de estas estructuras funcionen. Y no es uno solo, es el hipogloso, que es los músculos de la lengua, es el neumogástrico, que va a inervar parte de la sensibilidad de la lengua, parte del gusto, parte de la faringe, el glosofaringio, que se va a encargar parte de la sensibilidad de la lengua, parte de la sensibilidad de la faringe y de los músculos de la faringe. La inervación del trigémino a través de sus ramas, ¿sí? Que va a inervar a los músculos masticadores con su rama motora, la rama mandibular, y además a los músculos, algunos de los músculos suprayoideos, el nervio facial, el nervio o también el asa del hipogloso que va a formar con el cervical para algunos de los músculos ioides también. O sea, todos esos nervios que son pares craneales tienen que participar de manera correcta para que todo esto pueda funcionar, ¿sí? Con lo cual es importante tener en cuenta, sobre todo, por ejemplo, al momento del nacimiento, que todos o varios de estos nervios están muy cerca de todas estas estructuras, son bastante superficiales, con lo cual cualquier maniobra que uno haga o intervención que pueda lesionar cualquiera de las ramas de estos nervios puede producir alguna modificación o alteración en el momento, no solo de la deglución, sino también de la succión, con lo que es importante durante el momento de amamantar,
¿sí? Con lo cual hay que tener cuidado, entre un montón de otras cosas, de esto también. Bueno, ahí entonces les dejo para consultar cualquier cosa de lo que hemos visto. Y ahora sí, damos por terminado cuello y nos vemos en la próxima para comenzar con tórax.